Bien, nosotros los predicadores tenemos una lucha semanal porque tenemos un compromiso con Dios y con ustedes de traerles la palabra. Y en el caso nuestro, la responsabilidad es muy, pero muy grande. Entonces, es la lucha, ¿no? Porque es abrir los cielos para decir, Señor, ¿qué hay en el corazón tuyo para la iglesia en este tiempo? Y a veces, la otra vez tenía una cena, la Santa Cena era un lunes en la iglesia de nuestra en Sincelejo. Era la gran cena. Habían 70 diáconos para repartir la cena a miles de personas que tenemos allí en nuestra iglesia. Era el mismo lunes y yo no tenía el mensaje. Bueno, el Señor me habló y me dio una palabrita, una sola, porque a veces Él le da una sola y de ahí ya uno entiende por dónde poder navegar. Y eso fue en la noche. Y yo no me levanté a anotar, la anoté en mi mente, pero no la anoté como tengo la costumbre de hacerlo. Cuando el Señor me habla, levantarme inmediatamente a escribir. Como era una sola, me confié. Y despierto al otro día. ¿Y sabe qué pasó? Se me olvidó. ¿Sabe qué es eso que se le olvida a uno lo que Dios le dice? Y la nota de mi mente desapareció. Y entro yo en esa lucha porque el día comienza a correr y ya era las 7 de la noche que yo debía predicar. Y no puedo predicar otra cosa porque ya sabía que por dónde era, pero se me olvidó. Y Dios, Señor, por favor, recuérdame la palabrita que es para el mensaje. Y el Señor, para que aprenda que nada. Y me desayuné, pero ese desayuno, más por cumplir con el estómago que cualquier cosa, porque mi mente estaba, Señor, la palabra. Dame la palabra, Señor. La olvidé. Pasó mediodía. Ay, Dios, nada. Llegó el almuerzo con pescado y nada. Y yo fui y me senté en la sala. Ay, Dios, por favor. Y ¡pah! Me la dio. Era pesado. Solo con eso. Y ahí a trabajar. Ya pesado fuiste. Pesado. Y fuiste hallado falto. Otro día, Él me levantó, estaba para predicar al otro día, y me levantó como a las 4 de la mañana y empezó a meditar, y meditó todo. Al otro día yo tenía que predicar a casi 1000 pastores en Brasil a la vez. Dios mío, ese día sufrí también, pero ese llevaba bien era de cantares todo. Cuando terminé de predicar, esos pastores quedaron tan contentos, me invitaron a tantas iglesias, vino gente hasta de 4 horas de Brasil, porque Brasil es muy grande, pero siempre dependemos de Dios. Y esta semana abrí los cajones, Dios, para que ustedes entiendan que la palabra viene de Él y que la reciban, así como yo la recibo, ustedes deben recibirla. Y abrí cajones por acá, que uno abre cajones y abre, y todos estaban vacíos, Dios.
todos. Es contándole las experiencias que nos pasan. Son muchísimas, pero le acelero. Ay, Dios, 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 Dios. Y abra cajones, nada, todos vacíos. Me fui a la mesa, porque ¿qué puedo yo traerles si Dios no nos da el pan nuestro de cada día? Ustedes acostúmbrense cuando vengan, estén orando, Señor, dale el pan al pastor para que pastos verdes. Y abrí tantos cajones y todos estaban vacíos. Entonces fui y abrí el computador, lo abrí y empecé, Señor, por favor, dame la palabra. Y el mensaje, la oración se volvió líquida. Ay, Señor, por favor, porque si Dios no provee, eso no es ir a un banco y sacar, hay que recibir todo de Él. Por favor, Dios, por favor. Y ahí no me dio nada, pero descansé. Ya es asunto de confiar que Dios va a dar, ¿verdad? Descansé. Y llegó la noche, dormí, me desperté y vi que Él tenía un libreto, Dios. Y en máquina ya Él había escrito el encabezado del mensaje. Decía aceleramiento futuro. Yo ni idea de eso. Aceleramiento futuro. ¿Qué decía? Y me levanté rápido y escribí en el cuaderno, aceleramiento futuro. Pero traía otro punto, que se lo voy a editar acá. Y luego todo el papel en blanco para que yo siguiera llenándolo, porque ya Él me daba lo que yo necesitaba, que era el tema para hoy, no sé hasta cuándo, sobre el aceleramiento futuro. Así que, qué importante que Dios nos guíe. Amén. ¿Cuánto les gusta que Dios los guíe? Y constantemente estamos en movimientos. Esa es la naturaleza del ser humano, movimientos, muchos movimientos. Pero en muchas ocasiones no pensamos en innovar, sino que nos quedamos como en una zona de confort. Nos quedamos tranquilos, nos quedamos muy pasivos. Recuerdan un mensaje que les prediqué estos días que tiene que ver casi con lo mismo. Nos volvemos pasotas. Y no enfocamos el presente, se nos olvida enfocar el presente, más en épocas como esta que los años van despidiéndose, van terminando. Y muchos sectores hoy en día, como la tecnología, ¿qué más? La educación está tomando matices de velocidad. Hay un aceleramiento hacia los tiempos impresionante. En el caso de los automóviles, por ejemplo, ya todo está hacia lo híbrido, pero lo híbrido está pasando porque viene algo más rápido y ya va a quedar todo es en lo eléctrico. Y bueno, hay esa velocidad del tiempo en tantos sectores que se puede ver. Todo esto está indicando, nos está indicando y nos está diciendo, bienvenidos ¿a qué? Bienvenidos, ¿cómo? A la era de la aceleración, a la era de la aceleración. Pero entonces aquí surgen preguntas, y a mí me surgen preguntas. ¿Y cómo será eso de acelerar en la iglesia, no? Meter el pie al acelerador a fondo. ¿Cómo será acelerar en la iglesia? Y yo me quedé ahí haciéndome preguntas, porque Dios le suelta las cosas y le produce un diluvio de ideas. Yo digo, Señor, ¿y
y si la iglesia va a entrar en aceleramiento, o si es un aceleramiento masivo, o si es un aceleramiento individual. Pero lo que Dios sí quiere es que la iglesia acelere. Y creo que es un momento muy oportuno para entrar en esos tiempos de aceleramiento. Y les decía que uno se hace preguntas. Por ejemplo, otra pregunta que puede surgir es si va a haber aceleramiento, es decir, las cosas que se hacían en 10 años, será tan fuerte el aceleramiento que se harán en un año. Por eso es tan importante la oración, porque usted ora y Dios hace las cosas en nosotros en cuestión de tiempo, de minutos, de como Él quiere, es rápido, en cambio uno queda ahí pegado. No va a ser cuestión de décadas el aceleramiento, sino que el tiempo de una década, de 2 décadas, se va a reducir solamente a 1 año o a medio año. Pero el propósito de Dios entonces es que aceleremos. Es una palabra hasta bonita, musical, ¿no? Aceleremos. David y los teólogos bíblicos, los inspirados bíblicos, el caso de David dice: Dios nos guiará según su plan que tiene para cada uno de nosotros. Salmo 72, 23. Y se lo repito con gusto, y aún el 24. Dios nos va a guiar ¿hacia dónde? Hacia el futuro, hacia un futuro de aceleramiento. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Aplauda al Señor. Según sus planes. Nos va a acelerar no según mis planes, sino según sus planes. Y en esto tiene que, como les estaba contando, tener un oído muy sensible a lo que el Señor quiere enseñarnos para estos tiempos que vienen, donde va a acercarse ese aceleramiento. Así que somos conscientes de eso. Pero surge una pregunta más. ¿Qué significa acelerar? ¿Qué significa en la Biblia acelerar? ¿Qué significa? Porque no se trata de un aceleramiento del mundo masivo, de redes, de tantas cosas que se viven, sino ¿qué dice la Biblia? ¿Qué significa acelerar en la Biblia? Tengo problemas con una palabra. Alejandra se va a ir. Venga, Aleja, me ayuda. Porque mi profesora de inglés yo no le puse cuidado y ahora estoy pagando el... Hay una palabra en inglés. Aleja, venga. Ella fue la predicadora hace rato. Pero, ¿cómo podemos leer aquí? En la palabra, en el significado. Chicken. Allá está otro experto. Weekend. Oh. Thank you. ¿Profesor de inglés? Sí, es un profesor de inglés. Gracias. Discúlpeme, uno es loco de niño porque Dios me colocó una profesora norteamericana y yo no le puse atención a esa señora. Y véalo, usted supiera cuánto, y más para un misionero, como en el caso mío, que he tenido que viajar a tantos países, cómo me ha hecho falta el inglés. Mire, muchachas, estudien inglés. No hagan eso que yo hice, que eso fue fatal. Mire lo que está pasando hoy. Entonces, la palabra es profesor. Weekend. Acelerar. Acelerar.
Lindo, lindo, lindo. Acelerar. Eso no fue lo que me faltó, profesor, a mí. Pero en la Biblia esto, profesor, en la Biblia inglesa, significa revivir, revivir. Significa hacer vivir, hacer vivir. Si algo está vivo es rápido. Si algo está vivo es rápido, rápido. ¿Cuántos están vivos? Entonces eso significa que ¿qué? Que hay que acelerar. Ella está hablando inglés, porque está cerca al profesor. Sí. Es un devolver a una condición anterior que sería florecimiento, es florecer en la Biblia, es florecer. Por ejemplo, el Salmo 25:11, hay tanto ejemplo, el Salmo 25:11, hay una versión de inglés de King James, dice, acelera, oh Señor, por amor a tu nombre, acelera, acelera, Señor, por amor a tu nombre, que no nos quedemos pasivos. Acelera. Mujer, estos son tiempos ¿de qué? De acelerar. Varón, familia, son tiempos de acelerar. Entonces, esta versión dice, acelera, oh Señor, y cada vez que yo consigo estos términos de acelerar, se convierten en una oración. Se convierten en una ¿qué? En una oración. En este caso, si la gente viene a la iglesia, las puertas están abiertas, si usted está en su casa, si usted está en las redes, siempre que ore en estos tiempos, dígale, Señor, por favor, acelérame, acelérame, acelera. Y ese es el clamor del salmista, ¿verdad? Acelera, oh Señor, por amor a tu nombre. Hay una nueva versión internacional, el texto se lee también, por tu nombre, oh Señor, preserva mi vida. Preserva mi vida dentro de ese aceleramiento. Por tu nombre. En la Nueva Vida de los Estados Unidos, el mismo verso dice, por amor a tu nombre, oh Señor, revíveme. Bonito eso, revíveme. Es decir que quizás venimos de un tiempo complejo y la oración entonces es, Señor, revíveme. Dame vida, resucítame, Señor, porque necesito caminar contigo en estos tiempos ¿de qué? De aceleramiento. Ese es el contexto entonces de la aceleración que implica avivamiento y también implica preservación ¿de qué? De la vida. Hay un profeta, por eso lo digo que cuando los profetas o los hombres de Dios se encuentran con esta palabra, por lo general están haciendo una oración. Que sea su oración en estos tiempos. Hay un profeta que vive un tiempo de violencia intenso, mucha violencia. Como hoy, las películas más vistas en estos días, y aún las recientes grabadas y terminadas ahora en este año, son las de violencia. Si no hay violencia, las películas están perdiendo su rating. Si no hay violencia, tiene que haber violencia, sexo y muerte y otras cosas sucias, o si no, no venden. Ese es el tiempo. Y en la época de este profeta había violencia y él se quejaba y le gritaba a Dios, ¿hasta cuándo veré violencia? Que ahí se pone uno, Dios, ¿hasta cuándo? El profeta Habacuc, ¿hasta cuándo? Y esa fue la oración de Habacuc hacia el futuro también. Entonces debe ser ¿qué? La nuestra. ¿Sabe cómo oró este profeta para tiempos de aceleramiento? Hasta el día de hoy dijo, oh Dios, he oído tu palabra y temí. Esa oración tremenda. Oh Dios, y aquí dice, aviva tu obra
¿En medio de qué? De los tiempos. Acelera tu obra, Señor. Necesita la iglesia, necesita usted como individuo, necesitamos todos, Dios, tiempos de aceleramiento. Acelera, Señor, acelera, acelera, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y luego dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. La iglesia necesita acelerar, ¿para qué? Para que se convierta en una transportadora de la palabra, transportadora de la verdad. Y esa es la oración de Habacuc. Señor, en medio de los tiempos, haz conocer, y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Otro asunto que uno encuentra en la inspiración de aceleramiento, que los profetas y los hombres inspirados por el Espíritu Santo dijeron es: Dios nos aviva de acuerdo a su palabra. Amén. Por eso cuando tenemos el privilegio de escuchar un predicador o el privilegio de estudiar la palabra, de leer la palabra, entonces eso es un aceleramiento. Hay que vivir entonces un aceleramiento ¿en qué? En la palabra. Estudiarla más profundamente, porque cuando hemos venido a estudiarla con el grupo de personas que se están preparando para predicar mejor, encontramos la palabra trazar, el trazado perfecto, que somos llamados a transportar la palabra, pero también somos como un sastre que nos encargamos de trazar la palabra para predicarla, pero de una manera que perfecta. Y eso está alto para lograr llegar a eso. Entonces, Dios nos aviva de acuerdo a su palabra. Dice el salmista, el santo salmista, dice: defiende mi causa. Defiende, lo hace como una oración. Defiende mi causa. Sé tú mi abogado. Y Cristo es el abogado, ¿verdad? Él es nuestro abogado. ¿Lo aplaudimos? Defiende mi causa. ¿Cuál es tu problema? Que Cristo lo defienda. Defiende mi causa y redime, vivifícame, acelérame conforme a tu palabra. Pégame una acelerada, Señor. Amén. Amén. Salmo 119, versículo 154, LBLA. Pero sigamos un poquito porque, repito, ¿qué significa acelerar en la Biblia? Interesante. Significa acelerar, significa orar y significa entonces meternos, sumergirnos en la palabra de Dios lo más que se pueda. Él nos acelera hacia el futuro y nos acelera por el mejor camino para la gloria de Dios. Nos acelera. Entra, que Dios nos dé esa gracia de entrar y avanzar haciendo la obra del Señor. Hay otro texto que dice: aleja mi mente de los pensamientos inútiles y dame vida para vivir tus caminos. Salmo 119, 37. Aleja mi mente de la vanidad. Déjate pinchar la mente por la palabra. Déjate que penetre la palabra a tu mente y saque ¿qué? Todos los malos pensamientos, todos esos pensamientos inútiles que no sirven, que no dejan acelerar. Había épocas que los carros había que acelerarlos con una guaya. Creo que en las motos, no sé si todavía lo usan, pero los carros había que acelerarlos con una guaya. Y a veces esa bendita guaya se reventaba. Y había que, como no podía usar el pie, entonces tocaba con la mano usarla. Y a veces hay pensamientos inútiles de vanidad, cosas vanidosas que interrumpen el aceleramiento. Usted venía bien, como los Gálatas. Ustedes venían bien,
¿dónde perdieron la velocidad? Usted era un líder bueno. ¿Y ahora qué, hermano? ¿En qué anda? Usted era un creyente hermoso. Usted venía a la iglesia. ¿Y ahora qué? ¿Dónde anda? Desaceleró. Pero interesante esto, saber recibir tanta instrucción del Espíritu. ¿Para qué? Para que aceleremos. Y ya los salmistas, que son los que más se meten con este término, dicen: aceléranos y entonces invocaremos tu nombre. Entonces no nos apartaremos de ti. Dice: avívanos, aceléranos y vamos a invocar tu nombre, según el Salmo 80, 18. Hay muchísimo texto. Yo me abstuve porque si no los lleno de muchísimos textos en esta mañana y no les parto el ponqué del mensaje completo que quiero darles a ustedes. Ahora, la aceleración es fundamental en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es fundamental. Déjate acelerar. Cuando el pastor te pega por ahí una calibradita, déjate acelerar. O el Señor mismo te dice: ¿dónde están tus orejas? Déjate acelerar. Eso es agradable. Entonces no debemos de detener esa aceleración. Dios está avivando nuestro futuro. Él quiere lo mejor para nosotros. Bien. Condiciones para un aceleramiento futuro. Condiciones. Y aquí en esas condiciones le voy a dictar el segundo punto que el Señor me dictó. Condiciones para un aceleramiento futuro. Primero, ¿qué dice? Disposición general. ¿Cómo entender qué es esta disposición? ¿Qué debe haber en mí? Primero, porque era el punto, primero apareció el término aceleración futuro, y luego aparece esto que está aquí escrito, disposición general. Eso fue lo que yo vi de los puntos que el Señor me dictó. ¿Disposición qué? General. ¿Qué entienden ustedes por disposición general? ¿Cómo? Estar dispuestos, poner nuestra voluntad. Pero esta es una disposición individual o es una disposición general de toda la iglesia. Más individual, ¿sí? Donde entonces tiene que haber una disposición del alma. ¿Qué más? Del corazón, del tiempo mismo, disponer tiempo para el Señor. Les hablaba de una de las hermanas de Pensacola, la pastora, que hubo un gran avivamiento, un gran aceleramiento en Pensacola, que eso fue famosísimo. Y un día el Señor le dijo a la pastora: entrégame lo que más quieres. Y ella quedó rascando la cabeza, ¿no? ¿Yo qué es lo que más quiero? Dijo: tengo la casa, pero es en compañía con mi esposo. Entonces se acordó que tenía un caballo. Dijo: tengo un caballo, ¿será que Dios le entregó este caballo al Señor? Y el Señor le dijo: entrégame lo que más quieres. Y como no pudo entender qué más quería el Señor, lo más importante que tienes para darme es el tiempo. El tiempo, la disposición del tiempo. ¿Qué tiempo tengo para Dios? ¿Qué tiempo? Yo hoy desperté y qué alegría del saber que yo puedo hoy servirle a mi Señor. Qué alegría, me desperté tan feliz y le dije: Señor, gracias por darme tan grande privilegio. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias. Gracias. Y usted examine su corazón. Pero Dios está demandando para ese aceleramiento disposición. Porque si Él me dice que me disponga y yo me siento o me duermo y me fumo la pipa de la paz, ahí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Entonces, examinemos esa disposición general que necesitamos para que ¿qué? Para que vengan. Fíjese la disposición de los profetas y los santos salmistas que decían: Señor, su oración,
Aceléranos, despiértanos, despiértate por nosotros, Señor. Disposición entonces general. Hay un texto que a mí siempre me gusta en uno de los salmos más difíciles de la Biblia, que es el Salmo 110, versículo 3. Ya sí, vamos a hablar de una disposición global, una disposición general. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. En la disposición debe haber voluntad. A mí no me gusta forzar a nadie en la iglesia a que haga las cosas. No me gusta. No me gusta. Si lo va a hacer con voluntad, hágalo. De lo contrario, si yo lo forzo a usted, eso no va a funcionar. Usted va así, pero a regañadientas como el perro. El perro le dice uno chita y él empieza. ¡Qué chite! Chite y él va retrocediendo, pero a regañadientas. Hay que desladrar. Pero no me gusta eso. De decirle o llamarle la atención y decirle, hágale esto. No. Debe haber una voluntad. ¿Y más para quién? Para Dios. Para Dios. ¿Cuántos aplauden al Señor? Amén. Más para Él. Más para Él. A veces yo veo a las personas indispuestas. Yo lo que hago, lo hago yo mismo, por favor. Recuerdo cuando llegué al Instituto Bíblico a estudiar teología. Antes de la teología, antes de la primera clase de teología, teníamos que ir a revisar un listado donde todos teníamos un oficio. Y yo había llegado de ser predicador y de aviones y bendecido, y me bendecían, me daban muchas cosas. Yo le llegaba a Bernarda con cantidad de cosas. Yo era un súper bendecido como predicador y predicaba. Yo iba a un lugar a predicar y estaban 30 pastores, 25 venían y me decían, yo quiero tenerlo a usted en la iglesia. Y era el consentido. Y el Señor me dijo, vete a estudiar, acelera el estudio. Y les digo a los que han le quitaron el pie al acelerador de la educación, vuelva a acelerar, vuelva a la educación, vuelva. Porque a Dios hay que conocerlo, para darlo a conocer. Y bueno, antes de eso había que leer. Antes de las 7 de la mañana usted tenía que llegar muy temprano porque aparecía una lista de oficios. Y claro, la gente sabía que yo venía de predicar y que bajarme de los aviones y la cosa. Y como dicen por ahí, cuando yo iba a mirar las listas de los oficios, decía Alberto Buitrago, levantar el estiércol de los perros. Oh, mira eso. De la sala de confort, salga, señor Buitrago, porque ahora vuelve a la realidad. Usted necesita aprender a servir. Primer oficio, y eran unos de esos perros gigantes. Los recuerdo, los tengo acá. Y uno como que dice, ¿cómo a los otros sí les ponen otros oficios menos y a mí me llega lo que me mandan a hacer? Y cuando me quejaba un poco así, entonces me bajaban un poquito y me decían, Alberto Buitrago, lavar baños. Alberto Buitrago, ¿qué? Lavar baños. Entonces, cuando uno hace esas cosas así, son más duras que cuando uno las hace Por eso yo le aconsejo a las hermanas, a las jovencitas, mírame las jovencitas, cuando les manden a lavar la loza, no se pongan a pelear, es decir, por lo contrario, pónganse a danzar.
a danzar, a danzar, a danzar y a cantar. A veces cuando mis hijas se ponían un poco incómodas, yo les decía, hágalo cantando, porque así es más, hacer las cosas con más voluntad. Así que el pueblo se te ofrecerá, ¿qué? Voluntariamente. Haga las cosas con voluntad, con amor. Eso es lo que suma. Eso es lo que suma. En el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Imagínense en eso, hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Por eso le dije que este es el salmo más difícil para interpretar. Es complejo. Número 2. Número 2, ¿qué? Salir, ¿de dónde? De la zona de confort. Eso es triste, ¿no? Decirles a ustedes, si quieren tener un tiempo de aceleramiento, hay que, ¿qué? Salir de la zona de confort. Estos días me llamó un hermano que es taxista y me preguntaba algo como esto, ¿no? ¿Qué es salir de la zona de confort? Le dije, eso significa que si usted tiene ese taxi tan bonito y usted está muy amañado con él y de pronto un día viene el dueño y le dice, Señor, por favor, entrégame el taxi. Y usted le va a decir, pero por favor, yo estoy necesitado, yo no puedo entregarle el taxi. Es que el taxi no es suyo, Señor. Lo único que yo tengo para dejarle a usted para que trabaje es una zorrita con burro, ¿de verdad? ¿Lo toma o lo deja? O vives o te mueres. ¿Qué quieres? ¿La zorrita con burro o salir de la sala de confort? Y cuesta, ¿no? Después de uno ser burro, perdón, después de ser uno... después de uno estar... Es como el caso de muchos gerentes, empresarios que les dan esos puestos tan grandes y de pronto los echan. Salir de esa zona de confort, de acostumbrado a que todo les sirvan, a que todo le hagan. Por favor, eso cuesta y qué, y cuesta demasiado. Así que hay que salir ¿de dónde? De la zona ¿de dónde? De confort. Hay muchos personajes en la Biblia que uno los encuentra en zona de confort. A ver, ¿quiénes recuerdan? Así, Sansón le costó la vida. Jonás, ay, sí, ese bendito Jonás. Lo mandaron a predicar y el bendito, Jonás, lo agarran de pies y de manos, y estando uno en la cama y que lo lancen al agua, ¿salga de qué? De la sala de confort. A veces uno se mete en esa sala y para salir de ahí, Dios nos ayude, ¿no? Dios nos ayude. Y mire, le costó a Dios sacar a Jonás de esa zona, ¿no? Le costó porque ¿cuánto tiempo? Hasta que le dijo Jonás, después de que le da esa pedagogía de mar, de profundidad de mar, le dice, Jonás, hay orden de que la ballena pero por favor, vete ¿a dónde? A predicar. ¿Qué otro personaje ustedes encuentran en la Biblia? Hay uno que se llama Esaú. ¿Han oído hablar de ese señor? Esaú. ¿Sabe qué dijo él en Génesis 25:32? Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. Mira esa filosofía de este pasotas. Yo me voy a morir. A mí que me parte un rocho.
¿A mí qué me importa? Yo me muero. ¿Para qué, pues, me servirá qué? La primogenitura. Qué cabezón, qué lío, ¿no? Qué sala de confort tan impresionante que vendió el futuro. No le puso. Esto es un ejemplo muy fuerte. ¿Porque qué? ¿Vendió qué? No le importó el futuro. No le importó el mañana. No le importó acelerar. No le importó nada. No le importó las bendiciones eternas. Yo creo que sí hay algún personaje que vivió en zona de confort que no le importó nada. No le importó ministerio, no le importó nada, nada, nada. ¿Se llama qué? Esaú. Esaú llama mucho la atención en eso. Bien, un tercer punto, porque si no empieza la chicharra en 48 segundos a sonar. Dice, afrontar el futuro con fe. Amén. El futuro que viene lo vamos a afrontar con fe. No con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con el Espíritu del Señor. Mire lo que dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber ¿qué? Recibido lo prometido, sino, ¿qué texto más lindo? Para los que les gusta la torta de los predicadores, 4 cosas interesantes. Mirándolo de lejos. Así usted, le dije que en 48 segundos. ¿Mirándolo de qué? De lejos. Pero como es el último culto, miran, de ejemplo, pastor, ¿no? Mirándolo de lejos. Número 1. Número 2. Creyéndolo. Si usted va a acelerar en el futuro, usted tiene que ¿qué? Que creer. Número 3, saludándolo, saludar el futuro. Vamos, ¿cuántos quieren saludar? Hola futuro, allá voy. Saludándolo. Allá voy, Señor, allá voy, Padre, espérame, Señor, que ya para allá voy. Luego dice, y confesándolo. 4 cosas interesantes, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Que si confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, acaben, serás salvo. Amén, amén, amén. Serás salvo. Serás salvo. Número 4, proveer para el futuro. Número 4, proveer para el futuro. Siembre para el futuro. Prepárese para el futuro. Fíjese el ejemplo más grande en estos tiempos, ¿no? ¿Alguno de ustedes estaba preparado para el coronavirus? No, ni médicos. Es más, hay millones de personas que ni creen en el coronavirus todavía. Y ni crean. Pero tremendo eso. Tremendo eso. Tremendo eso. Así que hay un ejemplo muy claro en esto. Es en Mateo 25, 3 y 4. Las insensatas o las tontas tomando sus lámparas, ¿no qué? No tomaron consigo aceite para el futuro. ¡Qué descuido! También estaban ¿dónde? En la zona de confort. En la zona de confort. Entonces dijeron, ay hermana, usted como si va a culto, ore por mí. Se descuidaron. No tomaron consigo ¿qué? Aceite. No tomaron, no se prepararon. Espiritualmente estaban ¿qué? Vacías. No, muertas es muy fuerte ya. Mejor vacías, sí. Mas las prudentes tomaron ¿qué? Aceite en sus vasijas juntamente con ¿qué? Con sus lámparas. Tomaron. De eso se trata. 5, acelere los proyectos. ¿Cuántos tienen proyectos? Hay que acelerarlos. Hay en la Biblia proyectos hermosísimos, pero uno me encanta, es el proyecto de Nehemías. Se preparó excelentemente Nehemías. Se preparó en oración, se preparó en ayuno, se preparó en recursos,
se preparó en estrategias, se preparó en comunicaciones, se preparó para un proyecto y dice que fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, ¿en qué? En 52 días. Proyecto acelerado. Lindo eso, un aplauso al Señor. Lindo, 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 lindo. Un proyecto acelerado de reconstrucción. De reconstrucción. Usted lo puede hacer. Yo recuerdo cuando programamos un proyecto de construcción con Bernarda y yo fui al Señor y le dije, Señor, yo no tengo dinero para eso. Y fue a abrir mi oración y Dios empezó a proveer. Proyectos. ¿Qué proyecto tiene? ¿Se queda en lo que está o busca algo mejor? Se proyecta. Pero el proyecto tiene que ser un proyecto de aceleración. Y sexto, ya aterrizando, aceleramiento profético. Los tiempos que vivimos nos enseñan que Dios está trabajando ¿en qué? En un aceleramiento profético impresionante. Nunca antes las profecías se habían cumplido como hoy. Entonces, ¿qué les puedo decir de esto? En Gálatas 4:4, ¿dónde está la cruz? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, qué lindo, ¿no? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios es exacto y envía al Salvador, por la cual nosotros estamos hoy aquí salvos para glorificarlo a Él. Amén. Dios vino al cumplimiento del tiempo. Estos son tiempos de aceleramiento profético, tiempos de cumplimientos bíblicos impresionantes. Quiero terminar y póngase de pie con una oración del Salmo 73 que me encanta mucho. Ojalá pudiéramos hacerla todos. Salmo 73, verso 24. Creo que este es un salmo de Asaf. Dice, Dios mío, fíjese en eso, ¿no? Como algo personal. Dios mío, tú me guías, dice esta versión, y me das consejo. Abra el oído, abra la mente, haga notas mentales ahora. Dios mío, tú me guías y me das consejo. Envía espíritu de consejo sobre mi vida en este tiempo de aceleramiento. Y después de este aceleramiento dice, ¿me llevarás a dónde? A tu gloria. ¿A dónde vamos? A su gloria, hermosísima. Por eso no podemos detenernos, hay que seguir. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Hermoso, muy personal. ¿A quién tengo yo? ¿Dónde? En los cielos sino a ti. Y si estoy contigo, no quiero más nada en esta tierra. Amén, no quiero más nada. El verso 26 dice, puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, otra vez, Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán. Tú destruirás a quien no te ha sido fiel. Y el versículo 28 dice, en cambio, yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. Diga, eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor, mi Dios, otra vez, mi Dios. Les contaré a todos lo que mi Dios ha hecho. Y cierra esta oración. Pero hermosa, hermosa, donde vemos la compañía de Dios en todo tiempo. El deseo, lo que yo descubro en el corazón de Dios, es que Él quiere un futuro glorioso para nosotros. Es que Él quiere bendecir nuestro futuro. Pero tienes que quitar esos obstáculos que impiden que avancen, que impide que
o que impiden que avancen hacia el futuro. ¿Como cuáles? Usted tiene la lista, ¿no? Miedo a avanzar. El otro que le dije que es peligrosísimo, la zona de confort. Salga de ahí inmediatamente. Mire, hermano, que me escuchan en las redes, el templo hace tiempo se abrió y usted salga de la zona de confort. Eso es dañino, porque la fuerza se va restando. Usted ya no tiene fuerza, después ya no quiere ni orar, ya no quiere que le hablen de Dios y se apaga de una forma impresionante. El deseo de Dios es que entremos en tiempos de aceleramiento. Las mujeres que están en su tiempo, su oración estos días: acelera a mis hijos, porque a veces uno acelera pero se quedan los muchachos. Acelera a mi esposo, Señor, acelera a mis familiares que todavía no han recibido a Cristo. Acelérame ministerialmente, acelérame, que no me quede, Señor. Yo a veces como pastor tengo la costumbre de mirar hacia atrás los líderes. ¿Quién viene por ahí? Miro así. Y hay unos que son como las garrapatas, pegajosos, están ahí a toda hora. Otros que medio pegajosos, a cualquier momento se desprenden. Y otros que ni veo por ahí nunca. Sé que son de la iglesia, pero no los veo. Pero qué interesante eso, sentir que tenemos futuro. Diga conmigo: hay futuro. Amén. Hay esperanza. Hay vida. Revíveme, Señor. Amén y amén. Amén. Amén.